9 de la mañana, 7 minutos, y tenemos el gusto de recibir en el estudio, ustedes pueden ver en directo esta entrevista, a Marita Rodríguez, compañera referente del MONDES, del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, trabajadora del BPS muchos años, y participante de su militante, de su sindicato, la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, que cada tanto tenemos el gusto de tenerla por acá. Buen día, Marita. Buen día, Hernán, Marcelo, todos los compañeros de la radio. Gracias, como siempre, por el espacio y un gran saludo a la audiencia. Y por venirte con este frío, que sabemos que uno lo piensa dos veces, ¿no?, antes de salir, sí. Pero nosotros valoramos cuando vienen al estudio, que da otras posibilidades, y el diálogo con la gente además. Bueno, Marita, queremos actualizar contigo varios temas vinculados a la seguridad social. Ya evaluamos en su momento contigo lo que dejó el llamado diálogo social, ¿verdad? Que ahora está. Yo no veo que se hable de eso, pero te acordás que se había acordado por las quejas de la SAFAP un periodo de 2 meses, de 60 días aproximadamente, de diálogo con la SAFAP, de los que nadie informa, por cierto, no se sabe nada, sí, si se está haciendo ese diálogo, qué se está hablando. Pero por otro lado está el tema de las jubilaciones más bajas y lo que se denomina el retiro anticipado, ¿no?, que el gobierno está anunciando. Como la rendición de cuentas no pueden ir a aspectos jubilatorios, previsionales, tiene que ir aparte, un proyecto de ley donde ahí se trasladaría lo abordado en el diálogo social y las intenciones que ya ha demostrado el gobierno desde antes, ¿no?, en materia de si volvía o no, si cumplía con volver a dar el derecho a jubilarse a los 60 años, lo presentaría, se habla que entre este mes de julio y agosto. ¿Qué has visto sobre eso? Porque tenemos varios puntos para plantearte sobre eso, pero de lo que se ha ido conociendo, ¿cuál es la valoración que te surge, Marita? Bueno, justamente estuvimos analizando este tema en el Mondes, con los compañeros. Ayer tuvimos una reunión, pero en todas estas instancias previas, de acuerdo a lo que los propios voceros del gobierno están diciendo, es absolutamente negativo. El tema de poder retirarse a los 60 años es una tomada de pelo, yo lo diría así. Es una tomada de pelo a la gente, porque los mismos Odone y otros, Valcorba, anuncian, ellos mismos dicen que no le va a convenir a la gente. Claro, o sea, sí. Ellos habilitan de que van a habilitar de que la gente se pueda jubilar a los 60 años, pero ese retiro a los 60 años, por no ser a los 65, como establecido en la ley 20.130, que no la tocaron, no tocan ese artículo, va a constituirse en una penalización para los trabajadores, por varios puntos. Primero, porque se va a tratar como una jubilación anticipada, y las jubilaciones anticipadas en Uruguay tienen la característica de tener una tasa de reemplazo menor que la jubilación, digamos, propia, la jubilación común. Entonces, se está calculando que ese retiro a los 60 años está aproximadamente, porque tampoco hay números muy claros, no han trascendido hasta que no esté ese proyecto del que tú hablas muy bien, de que obviamente tiene que salir del Poder Ejecutivo. Se está calculando que esas jubilaciones a los 60 años van a estar en un entorno de un 20% de la tasa de reemplazo. O sea, recordemos a la audiencia que la tasa de reemplazo, que es absolutamente insuficiente, que nadie lo ha tocado, está en un 45% del promedio jubilatorio, pero si uno se retira a los 60, por considerarse que es una jubilación adelantada, porque en realidad la jubilación debería ser a los 65 años, va a estar en el entorno del 20% de tasa de reemplazo. Como también el gobierno anuncia que eso le va a convenir solamente a las jubilaciones los más vulnerables, los salarios más vulnerables, y bueno, esa gente terminará en una jubilación mínima. Por lo tanto, digamos, al Estado, al BPS, al Estado, ellos mismos ya anunciaron, no les va a significar una gran erogación de plata, a la gente no se va a beneficiar, totalmente lo contrario, pero además
le ponen un impedimento, que nosotros por supuesto anunciamos que estamos en contra de eso, pero ustedes saben que la ley 20.130 habilita a trabajar mientras está jubilado. Si te jubilas a los 60 años, te quitan esa posibilidad de trabajar, con lo cual a la gente que tiene jubilaciones y salarios muy bajos también es un impedimento. Claro. Porque de repente algunos tienen la posibilidad de seguir trabajando o trabajar para ganar unos pesos más, y además no se sabe dónde va a ser el corte, lo que ellos hablan de las más bajas, de las más altas. En un principio se habló de una cifra que serían los de salarios de 46.000 pesos hasta 46.000 pesos, que si aplicamos la tasa del 45%, estaríamos en esos 20.000 pesos de jubilación mínima. Por lo tanto, es una gran estafa, una gran burla a los trabajadores. No es ninguna cosa buena para los trabajadores, es un impedimento, es una traba. Posiblemente, si un trabajador está agobiado, está cansado, tiene patologías, igual va a tener una jubilación miserable. Si espera 5 años más para jubilarse, y bueno, se jubila 5 años antes y va a tener la misma jubilación miserable, y por lo menos no aporta 5 años más. Pero es realmente es asombroso, lo hablábamos fuera de micrófono con Marcelo, es asombroso cómo los gobernantes anuncian esas cosas que son desastrosas, que no son buenas para el pueblo, que es anunciarles que van a seguir siendo explotados por el gobierno de turno, como hacen todos los gobiernos, con esas caras, ¿no?, de póker, esa cara haciendo grandes anuncios. En términos técnicos, además, que muchas veces no. Exactamente, no se y entiende. recordar a la audiencia que ese punto de tocar, de poder jubilarse a los 60 años, era la forma que el gobierno, a través del diálogo social, iba a tratar uno de los puntos de la papeleta. Nada que ver con lo que nosotros planteábamos en la papeleta. O sea que todo trabajador se pudiera jubilar a los 60 años sin ninguna penalización, cuando todos saben, ellos mismos, todos sabemos, están los números, que los uruguayos nos jubilamos como promedio a los 63 años. Prácticamente nadie se jubila, a no ser que esté muy enfermo. Nadie se jubila a los 60 años, justamente por la tasa de reemplazo que o sea, tiene como consecuencia jubilaciones muy bajas. Entonces la gente se jubila, demora unos años más, acumular un poco más, tratando de acumular, y se jubila. El promedio está establecido en los 63 años. No le costaba nada, absolutamente nada al gobierno dejar como volver a los 60 años, porque la gente se jubilaba un poco más. Y además, lo que nosotros hablábamos como solución a ese tema de que los gobernantes, los expertos, consideran que como vivimos más podemos trabajar más. Bueno, hay una fórmula muy simple y muy fácil de hacerlo, que era como había antes. Bueno, mientras vos te quedes trabajando más, al término de tu carrera de trabajo, vas a tener mejor jubilación, porque te subimos tu tasa de reemplazo. Te quedas más años, bueno, te estimulamos positivamente para que si te quedas a los 65 años tengas un porcentaje más, que era lo que pasaba antes, un porcentaje más de jubilación que te ayude a aumentar un poco más tus ingresos. Eso es un incentivo para que la gente trabaje más. Esto se transforma en un incentivo absolutamente negativo. Es como una penalización. Es una penalización, no es un incentivo. Ellos hablan de incentivo negativo, en realidad te penalizan. Bueno, ¿querés tener más vida? ¿Tenés que querer más libertad? ¿Querés disfrutar de tu vida? Bueno, te vamos a condenar a la miseria más absoluta. Eso hay que traducir lo que dicen estos anuncios. Sí, como vos decías, porque se manejaba en otros términos, habría que ir un poco a los archivos, pero en campaña electoral, al no apoyar el plebiscito, pero daban como a entender que eso se iba a recuperar a través del diálogo social, pero no decían que iba a ser con estas características. Exactamente, ¿no? Poder comparar hoy, si los promotores del diálogo social, o sea, el Frente Amplio,
compara lo que hablaba, los argumentos, se opuso al plebiscito y le dijo a sus votantes y lo puso en sus bases de que iba a tratar los 3 puntos de la papeleta, pero como que la diferencia era que no fuera a través de la Constitución de la República, sino de las leyes. Si ya estamos teniendo estos resultados, bueno, era lo que nosotros anunciábamos. No podemos comparar lo que nosotros planteábamos como uno de los puntos a poner en la Constitución con lo que está saliendo de forma nefasta de este diálogo social y de los anuncios del gobierno. Bueno, a través de la rendición de cuentas que no van a tener que ser aparte, pero bueno, ya vemos, claro, anunciado por ellos mismos, sí, ni siquiera ni por la oposición ni por nosotros, anunciado por ellos mismos, una medida absolutamente negativa y que no resuelve el tema del problema que nosotros, de la preocupación que nosotros tenemos como movimiento, de mejorar las condiciones de los jubilados y los trabajadores, ¿no? Claro, pero junto con ese cálculo, con esa rebaja, además, se habla como de un suplemento, ¿no? De un ajuste, de una suerte de suplemento solidario, no sé cómo lo denominan. Claro, ese suplemento que introdujo la ley 20.130, pero con ese suplemento y con esa tasa de porcentaje que rondaría el 20%, estamos en llegaríamos igualmente a una jubilación mínima, no ninguna ventaja. Ellos mismos anunciaron que no va a mover la aguja, claro, que se quede tranquila la oposición, que no va a mover la aguja de los fondos. También anuncian, bueno, ese es otro tema, pero bueno, dejémoslo, sí, esperemos que lo plantees. Marita, sobre este tema de los 60 años, aclarar que hay que tener 30 años aportados. Exactamente. No es que mínimo 30 años, sí. Y lo otro, ellos fueron claros en decir que es una idea para que no se tome masivamente. Exactamente. También. Ellos mismos dicen que van a ser muy pocos. Calculan, y todo en el aire, ¿no? Uh-huh, sí. Calculan que sería una tercera parte de los más vulnerables, pero no definen cuáles son los más vulnerables, qué números son esa tercera parte, todo por elevación. Obviamente que habrán hecho muy bien los cálculos, se nota, para que para que la gente tenga obligadamente, no porque quiera, sino porque la situación los obliga a tener que trabajar hasta los 65 años. Entonces y claro, lo anuncian como que está abierto no solo a la construcción o el servicio doméstico, a todos los trabajadores, pero penalizando a los trabajadores. Y por supuesto, los trabajadores que no tienen salarios tan sumergidos, que también por eso mismo no tienen condiciones de trabajo tan difíciles como otras. Y bueno, los trabajadores que dicen, si hoy me jubilo a los 63, bueno, trabajo, claro, 2 años más, pero 2 años más en esa etapa de la vida, y todos lo sabemos, puede cambiar mucho nuestra salud, puede acortarnos muchísimo las condiciones vitales, las condiciones de salud, y además estamos hablando de tiempo de vida, que es lo que nosotros siempre señalábamos, no son números, es la vida que se nos quita a través de una ley como fue la 20.130, absolutamente nefasta, regresiva, clasista para el lado de los privilegios, porque obviamente la gente que gana muy bien, como Done, como los gobernantes, no tienen problema no tienen problema de tener que trabajar después de jubilarse, no tienen problema de jubilaciones mínimas, tienen su vida resuelta y los suyos. O sea, están hablando, parece que desde otro planeta, tratando de resolver o tratar los problemas de la gente sin estar con la piel, ¿no?, ahí adentro de cómo vive la gente en este país. Claro. Bueno, te lo habían avisado, ¿no?, que la prioridad iba a ser la infancia. Nunca plantearon las jubilaciones, y eso te pueden decir eso también, que el gran esfuerzo y todo supuestamente es para sacar a los niños de la pobreza. Los viejos quedan aparte, ¿no? Pero vamos a hacer la primera pausa, 9:22, y vamos a profundizar en estos temas, el valor también de la jubilación, porque uno ve alguna organización de jubilados que así se define, que se declara satisfecha también con el aumento que se otorgó a las jubilaciones, Marita, y bueno, en qué está el monte, temas que vamos a conversar. Ustedes, como siempre, se comunican por el 099-326-381, nos
escriben en el chat también del canal de la 36 donde estamos en directo. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Sembrao, en vivo en Sala Citarrosa. Sembrao, el colectivo de artistas flamenco del Uruguay, presenta en vivo su primer álbum, Flamencos Cantan Uruguay. Viernes 4 de septiembre, 21 horas, en Sala Citarrosa. Entradas en venta en Ticantel, redes de cobranza y boletería de la sala. Dicen que cuando llegue le van a dar. Tasembrao en vivo en Sala Citarrosa. Invita Pizarro. Los viejos amores que no están. A partir de julio, aquí en la 36, quincenalmente se emitirá Conexión Latinoamericana. Programa conducido por el periodista Juan Carlos Vecino, con actualidad política, social y cultural del continente. Nos encontramos quincenalmente los lunes a las 19 horas a partir de julio, aquí en Radio Centenario, la radio imprescindible. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. Mañanas de Radio. Nueve y 24 estamos con Marita Rodríguez a propósito del tema jubilaciones, los coletazos, que la continuidad que se va viendo de lo definido en el diálogo social. A propósito, hay mucha cosa que sale, Marita, de un informe que presentó la Oficina de Planeamiento y Presupuesto que le pidieron al BPS, según se conoció en la prensa hace algunos días, ¿no? Y ahí, entre otras cosas, se hace un análisis histórico de las altas jubilatorias, donde sale que en los últimos 10 años la edad promedio de retiro, vos mencionabas algo, esto es de 62,6 años, la mediana es de 61 años, en promedio en el periodo un 36% se ha jubilado a los 60 años y un 23% con 65 y más años, analizando la postergación del retiro al alcanzar los requisitos mínimos para acceder. En el año 2025 se observa que, el año pasado, un 63% lo hace después de los 60 años, 63. De aquellos que se retiraron después de los 60, cerca del 80% lo hace habiendo alcanzado los requisitos a una edad menor y un 69% habiendo alcanzado los requisitos a los 60. Son algunos de los datos. Después hay un montón de cálculos y cuadros de cuánto costaría, porque acá lo que preocupa también es cuánto de esto famoso del PBI costarían las jubilaciones, ¿no? Sí, habría mucho para analizar de eso, porque nosotros estamos acostumbrados a que los políticos dan números fríos, como por ejemplo... el análisis del BPS es como para otro programa entero, porque tiene mucho que ver cómo hay un montón de gente, de trabajadores que no llega a los 60 años con 30 años de trabajo. Tienen unas dificultades enormes por su trayectoria laboral, porque han estado en negro, porque no le han aportado, y ese es un problema grave en este país. Eso es lo primero que habría que Eso es lo primero, porque no es que la gente no haya trabajado, sino que no le han aportado. Mucha gente directamente no se jubila, pero mucha gente llega a la edad de poder jubilarse y no llega ni siquiera a 20 años de aportes. Entonces tiene que esperar a tener una jubilación por edad avanzada o a poder jubilarse por enfermedad. Es todo
un calvario realmente que muchísimos compatriotas tienen para poder jubilarse. Ahí se ven un número frío, solo algunos, el porcentaje tal, pero son las condiciones laborales y también de las empresas que tienen. Ahora hubo algunos cambios que los trabajadores de ATCS ha advertido como de complicaciones para presentar, para atestiguar o testimoniar. La parte de testigos es lamentable porque hay un porcentaje muy alto, entre un 80 o 90%, que digamos que no avala el BPS, el testimonio de los testigos. Estamos hablando que se puede presentar prueba testimonial hasta 1 de abril del 96, que es cuando empezaron las AFAB, la ley 16713 y la historia laboral, es de 30 años más de 30 años. Entonces es muy difícil que un testigo, por más que esté diciendo la verdad, pueda decir detalles, porque el BPS pregunta detalladamente, bueno, ¿y usted cómo lo conocía, y dónde vivía, y en dónde estaba? Entonces los testimonios lamentablemente no llegan a ser lo suficientemente fuertes para poder decir, bueno, esta persona trabajó, y entonces son denegados y la gente no se jubila. Claro. Entonces eso por un lado. Por lo otro que decías de la jubilación, la verdad que a mí me daría vergüenza si fuera integrante de la ONASPU salir y nada menos que también del gobierno salir con bombos y platillos a decir que las jubilaciones mínimas en vez del 1 van a aumentar el 2,5%. Y yo veo un contubernio acá, porque hay que observar de que estamos cerca de las elecciones de los representantes en el BPS. Cierto. La ONASPU va una semana antes de que empiece el mes de julio a hablar con Odone, y Odone, que no suele ser así tan blandito, digamos, sale de esa reunión, la UNASPU, que en lugar del 1%, bueno, si le vamos a dar el 2,5%, ¿no? Como apuntalando a la UNASPU para que sea la ganadora en las elecciones del BPS, porque son un solo corazón, ¿verdad? El Frente Amplio, la UNASPU, este gobierno. La UNASPU, que hay que señalarlo muy claramente, ese 2,5% que salieron a festejar con bombos y platillos, significan en el bolsillo de las jubilaciones más bajas 500 pesos. Porque hay que decirlo claramente. Para las más bajas. Para las más bajas, que son las que aumentan. Las que necesitarían un aumento más importante. Que son solo las que aumentan. Ajá. El 2,5% son para las más bajas. Son 500 pesos, o sea, la mitad de una garrafa, que vaya con estos fríos y precisarán, sobre todo los más viejos, pero es una vergüenza, es una vergüenza decir que eso es un avance. La UNASPU, que ha estado de brazos cruzados, que no ha apoyado el plebiscito, es incomprensible. Solamente es comprensible si vemos a la UNASPU como un brazo del Frente Amplio, porque no apoyó el plebiscito. Sí, hay que decirle fuerte y claro a la gente y a la UNASPU que si el plebiscito hubiera ganado, hoy las jubilaciones mínimas estarían en 26.000 pesos. O sea, ya de pique estaríamos hablando de 6.000 pesos más. No es la panacea, bueno, pero con 6.000 pesos capaz que se puede comer un poco mejor, claro, ¿no? Claro. Capaz que es la diferencia entre comer y no comer. Claro. Hoy estarían los jubilados cobrando 26.000 pesos y no esperando a que de 20.000, casi 21.000 pesos, 500 pesos más. Es realmente vergonzoso cuando sube todo. Entonces, que el gobierno haga esos anuncios, a la misma vez, es otro punto de la papeleta, las jubilaciones mínimas, el aumentar las jubilaciones, el garantizar en la Constitución las jubilaciones mínimas. Están haciendo ese anuncio. Y quiero recordar a la audiencia una cosa que es muy importante, que en su momento ATCS luchó todo lo que pudo y no lo logró. Hay que recordar y tenerlo presente para movilizaciones, para denuncias, para hacer todo lo que tengamos que hacer, que en el año 89, en el plebiscito donde se logró poner en la Constitución que las jubilaciones tenían que aumentar según el índice medio de salarios, eso, fue una gran conquista del pueblo a través de un plebiscito, porque en ese momento las jubilaciones eran
digamos, la señal de ajuste de los gobiernos de turno, ajustaban el ajuste fiscal con las jubilaciones y pensiones. En el gobierno de Lacalle, en el año, no recuerdo bien si fue 2021 o 2022, pero fue en ese periodo, Lacalle, por decreto, obviamente no violó, no voy a decir que violó la Constitución, no la violó, pero ese promedio del índice medio de salarios se tomaba históricamente, desde ese momento y antes, desde el 89 y antes, y hasta ahora, hasta ese año 2022, se tomaba de los salarios más altos del país, claro, de toda la administración pública y de los privados los más altos. Lacalle, ¿qué hizo? Firmó un decreto que le ordenó al INE, al Instituto de Estadística, que ese cálculo lo hiciera con toda la masa salarial de todo el país. Con lo que bajaba el valor. Por lo tanto, desde ese año, claro, las jubilaciones bajaron por el decreto de Lacalle. No se viola la Constitución porque se sigue tomando por el índice medio de salario, pero ese siempre índice le encuentran la vuelta. Ese índice bajó, y por más que en ese momento y solitariamente ATCS hizo toda la movida posible, fue al Parlamento, fue a la Junta Departamental, fue a varios lados, el decreto no se movió, y eso hay que señalarlo y hay que denunciarlo, porque eso es parte de cómo hoy están constituidas las jubilaciones y pensiones. Porque el gobierno actualmente, porque también antes se tomaba como referencia el IPC, puede ser en algún momento la inflación, digamos, y este gobierno hace como un índice promedio entre los dos, por lo que he entendido, sí, ¿no? También te licúa un poco el valor que tengas que ajustar. Exactamente. Entonces, cuando referido a lo que tú hablabas de priorizar la infancia, que hay que traducirlo, es pobres contra pobres, pero ahí no habla de que el 37% de los hogares, no son los niños pobres, los hogares más pobres, están sostenidos como único ingreso por una pasividad, el 37%, que no es un tema menor. Esto no es pobres contra pobres. Acá, cuando hablan de todos estos índices, de los porcentajes, del PBI, el gobierno no habla en el mismo discurso de dónde se podría sacar para no estar pobres contra pobres, para que tenga que proteger, como lo manda la Constitución de la República, a todos. Entonces, hay un pequeño ejemplo. Suben a través de la rendición de cuentas, esperemos que eso sea efectivo, subirían las asignaciones familiares. Sí. Y el gobierno rápidamente dijo, bueno, vamos a sacar ese incremento, lo vamos a sacar de no exonerar el IMESI de los autos de alta gama eléctricos. Sí. Perfecto. Si el gobierno puede hacer eso para nada más ni nada menos que aumentar las asignaciones familiares para los hogares más pobres, ¿por qué no habla? Dar unos 5.000 pesos más o menos va a dar, es lo que va a dar. Exactamente. No está muy claro, sí, porque hablan de 10.000 pesos para los menores en los recién nacidos hasta 3 años, de 6.000 pesos los mayores de 3 años, que sí, para esos hogares es un aumento bastante importante. Que también decimos, no es la forma de luchar contra la pobreza y contra la pobreza estructural, ¿no? Que hay en este país. Pero, ¿por qué no hablamos, así como hablamos del IMESI, que ya salieron, ¿no? Bueno, ¿cómo le vamos a sacar como siempre las cámaras salen que, bueno, no van a importar más autos porque van a importar menos? Bueno, nosotros sabemos, y lo hemos dicho acá en este espacio y en otros infinidad de veces, el enorme gasto tributario que tiene nuestro país, que son las exoneraciones, todo lo que no cobra el Estado que debería cobrar. Y bueno, junto con estas medidas, el gobierno se tendría que plantear, como lo plantea el PIS-CNT, aunque lo plantea parcialmente, con el 1%, grabar al 1% más rico del país. Nosotros vamos más allá, no alcanza con el 1%, sí lo apoyamos por supuesto, pero hay que hacer una reforma tributaria, revisar todas las exoneraciones que existen en nuestro país, y vaya si podemos sacar de donde hay que sacar para solventar todas las políticas sociales que son necesarias y no sacar de unos pobres para otros.
Vamos a hacer una nueva pausa, 9:37, y se han ido acumulando mensajes por acá, porque después Marcelo a la vuelta va a tener otros, pero saluda a Nazarena, dice: buen día, la prioridad, la infancia, por lo visto solo con infancia los nacidos, solo son infancia los nacidos a partir del 2025. Creo que tenemos conceptos distintos de prioridad, dice Nazarena. Venimos con los mensajes al 099-326-381 y en el chat. Festival Solidario con la 36. A los 100 años del nacimiento de don Aníbal Zampayo, poeta, cantor, guitarrista y arpista sanducero, voz del río Uruguay, de su gente y de las luchas por la liberación de los pueblos. Militante, preso político y exiliado. Memoria viva de nuestra tierra. Pasa mi río, caminito de cristal. Actuarán Rubén Olivera, desde Paysandú Los Zampayeros, Murga Cayó la Cabra, María Elena Melo, Laura Chinelli, Tina de Irrinzi, Javier Alves y Francisco Pancho da Rosa. Otro del agua. Viernes 7 de agosto a las 18 horas. Sindicato de Conaprole, Suárez y Agraciada. Bono colaboración 300 pesos, localidades limitadas. Adquirilo ya en Radio Centenario. Porque así la victoria será nuestra. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. En el centro de Montevideo, su vehículo merece estar en las mejores manos. Parking Ejido, ubicado en Ejido entre Mercedes y Uruguay, le ofrece estacionamiento seguro. Abierto de lunes a viernes de 8 a 18 horas. Parking Ejido. Seguridad, comodidad. Se alquila apartamento en Palermo a estrenar. Piso 8 al frente. Canelones y Yaro. Un dormitorio, aire acondicionado, cuenta con espacios comunes en el piso 10, parrillero y espacio de recreación, cerca de centros de estudios y de la Rambla. Comunicarse al 099 98 38 40. 099 98 38 40. Endulce su vida con miel natural pura de la nueva Reserva Ecológica de los Montes del Queguay de Paysandú. Adquiérala en la radio en envases de 1 kilo. Único distribuidor Luis Córdoba. Mañanas de Radio. El periodístico de Radio Centenario. De la mañana, 41 minutos. Seguimos con Marita Rodríguez aquí en vivo en el estudio. Vamos con algunos mensajes. Javi dice: hola, buen día. Muy bueno el aporte de la entrevistada. En Argentina, si faltan años de trabajo, tienen la chance de pagar años para jubilarse. Acá no sigue ese ejemplo ni loco, ¿no? Dice Javi. Héctor dice: Héctor Fernández, un saludo a la compañera Marita. La lucha continúa, venceremos. Mauricio dice: buen día, compañeros, saludos a Marita, inclaudicable y coherente con sus principios, no como los representantes de la UNACPU, que ahora salen con bombos y platillos a anunciar un magro aumentito del 2,5% a las jubilaciones mínimas, cuando en campaña por la papeleta del sí hicieron la plancha y no movieron un solo dedo en favor de ella. Solo el Mondes, el Modeju, ATSS y sectores políticos como la Unidad Popular y el Partido de los Trabajadores se pusieron al hombro la pelea por la papeleta del sí. La verdad te calienta ver los hipócritas como la UNACPU salir a aplaudir las migajas que le tira Orsi y Odone a los pobres jubilados, dice Mauricio Alcorta en este mensaje.
Nos queda Agustina, ¿no? Buenos días, compañeros, dice desde Paysandú, firmes con la 36, como cada día. Saludamos también... está de cumpleaños Martín Andrada hoy en Paysandú, mirá, le mandamos un abrazo. Bueno, y Héctor, que se reitera el mensaje de saludo en el chat del canal, están escribiéndonos también, dice... Rosa, en el diálogo social plantearon que aunque más no sea las AFAP no sean obligatorias, que no estés obligado a darle plata a un privado. Renán Coitiño dice, ya consulté la posibilidad y en la caja local me respondieron que no me corresponde. José Valle y Ordóñez, gracias, dice, pero no sé si venía de un mensaje anterior, si venía con qué fue lo que consultó. Diana Castellucci dice, escuché que se quiere bajar la pobreza infantil en un 25%, como dice la compañera, en parte sacando a otros pobres. Esto de que se planteó de que las AFAP no sean obligatorias en el diálogo social, bueno, el MONDE, supongo, cuando tuvo oportunidad de intervenir en alguna actividad. En realidad nosotros directamente fuimos con todos los argumentos para eliminar las AFAP, ni siquiera que fueran obligatorias, pero... Sí, ese es otro punto que, como vos decías al principio, está en la nebulosa. Tienen el descaro, el gobierno, después de haber hecho un diálogo social abierto entre comillas, hacen un diálogo social a puertas cerradas, presionados por las AFAP, y vaya a saber qué va a salir de eso. Pero yo quería detenerme un poco en la figura, y no es porque sea... No es por la persona, pero la figura de Jimena Pardo. Jimena Pardo, si uno la mira, por lo menos yo como ex cincuentona y como la actual presidenta del BPS, la actual presidenta del BPS, uno la ve y asocia indefectiblemente con las AFAP, defensora de las AFAP, parte de ese entramado de estafa, porque ha sido denunciada, sin éxito, pero ha sido denunciada por las irregularidades de la compra de datos al BPS, que fue así que obtuvieron más de 800.000 afiliaciones truchas en el sentido de que iban con los datos que el BPS le daba, iban a los jóvenes a su trabajo, bueno, todos sabemos eso, a sabiendas. Ella era una de una jerarca, vicepresidenta de República FAB, y otras cosas, ¿no? Negaba, hay pruebas de eso, negaba la información a los cincuentones cuando empezamos a enterarnos de cómo iba a ser nuestra jubilación. Nos negaba las cuentas con distintas cosas, distintos argumentos, pero ese personaje siniestro, defensor de un sistema privado, de un sistema de estafa, que ella a sabiendas sabía que era una estafa, fue la redactora de la carta de los 111 frente amplistas en contra del plebiscito, y bueno, tuvo un premio muy, muy poderoso, que es estar en la cabeza nada más ni nada menos que del BPS, que es el organismo de seguridad social creado por la Constitución, basado en unos principios muy, muy importantes, cuyo principal principio es la solidaridad intrageneracional e intergeneracional, y tiene a la cabeza una persona que defiende desde hace más de 30 años el sistema privado, hace la tuya, ahorra para lo tuyo, tené tu platita. Esas son las señales que tenemos que ver y señalar y denunciar, y es como una figura que hoy sale con mensajes desde Presidencia de la República, hablar de la seguridad social, hablar de las jubilaciones, y yo lo resumiría en un titular así: donde Jimena Pardo está, las jubilaciones, los jubilados están perjudicados, ya sea liderando las AFAP o liderando el BPS. Ese personaje es siniestro para los jubilados, porque realmente decir bueno, vamos a obtener un 2,5%, todavía lo dice, va a ser un esfuerzo enorme para dar ese aumento, que también va a extenderse a los jubilados policiales y militares, lo dice ella, el 2,5%, pero ella misma no habla
en esos anuncios que hace, que el BPS, ahora cuando terminemos este año, va a estar dando en el entorno de los 2.000 millones de dólares, 2.000 millones de dólares, que está siendo recaudado todos los meses de la plata de todos los trabajadores del país, porque recordemos que es obligatorio a todos y cada uno de los trabajadores del país, y ese BPS que hace un gran esfuerzo, en palabras de Jimena Pardo, para dar un mísero 2,5%, o tiene que el Estado, para subir las asignaciones, que también las paga el BPS, van a sacar del IMESI, de algunas cosas. ¿Por qué no hablan que toda esa plata, ese enorme caudal de plata que no está yendo para la solidaridad, para todo lo que abarca el BPS, a fin de año va a aumentar, y no sé si no me quedo corta, en los 2.000 millones de dólares para un sistema privado que es absolutamente inefectivo, ineficaz, que la inmensa mayoría de la gente que hoy cobra rentas AFAP, cobra rentas insuficientes, porque estamos hablando de un promedio de rentas AFAP de 10.500, un promedio que tampoco ni siquiera es el promedio, digamos, hay todo un estudio de brecha de Agustín Buchner, muy bueno, de hace unos meses que salió en Brecha. ¿Qué significa esos 10.500 pesos? Ni siquiera es el promedio que digamos, 10.000 estamos entre 5.000 y 15.000, no. Hay, dentro de ese promedio, hay jubilaciones, hay rentas AFAP de 500 pesos, de 1.000 pesos, hay otras, muy pocas, son los salarios más altos. Claro. Sé de buena fuente que Odone le dijo a algún colectivo, yo también soy cincuentón, desvergonzadamente, obviamente por la edad también es cincuentón, pero no puede comparar el tema de sus jubilaciones, sus ingresos, todo lo que no aporta después de los 280.000 pesos, él no está aportando a la seguridad social. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta para analizar estos temas y cómo estos políticos, los políticos de turno, pero lo han hecho todos los gobiernos, cómo todos los gobiernos atentan contra la seguridad social, hablando bien. Ay, pobre los jubilados, le vamos a dar. Todavía Jimena Pardo dice que no va a dar más aumento, lo leí hoy eso, y la verdad que no va a dar más aumento a las jubilaciones más bajas, porque recuerden que tienen la canasta de fin de año. Es algo, recordemos los salarios que recibe Jimena Pardo. Cuando estaba en la República FAP, no sé de ella, pero el presidente recibía 1 millón de pesos, y ella un poco menos porque era la vicepresidenta. Ahora como directora del BPS, ¿cuánto recibe? ¿De qué estamos hablando? Está por lo menos en 400.000 o más pesos. Y está una persona que gana eso, le está hablando a 115.000 jubilados, le está hablando que festejen porque en este invierno frío y crudo que estamos atravesando van a tener 500 pesos más de jubilación. Realmente lo que yo concluyo con esto es que tendríamos que estar todos los jubilados, sin distensión, en la calle, protestando y exigiendo a los gobernantes que tengan un poco de decencia. Bien, 1 minuto que nos queda, Marita, ya estamos a la hora, pero ¿en qué está el Mondes? ¿Qué han conversado a nivel de actividades, de estos temas, cómo seguirlos trabajando, como se ha destacado el Mondes en estos años, ¿no? Bueno, nosotros seguimos, estamos teniendo entrevistas, siempre sale alguna charla, estamos haciendo invitaciones a los sindicatos y otras organizaciones sociales, que sobre todo a las que apoyaron el plebiscito, para volver a generar ese digamos, esos apoyos que tuvimos para el plebiscito, porque definitivamente, obviamente que vamos a seguir luchando por estos temas y vamos a ir a otro plebiscito en el año 2029. Tenemos tiempo, lo estamos preparando. Tenemos algunas cosas que juegan en contra, como el mundial, el desastroso mundial, la rendición de cuentas. No olvidemos que todos los sindicatos, o la mayoría, están luchando por temas de la rendición de cuentas, los temas sociales y políticos, la lucha y la adhesión a los temas internacionales, ¿no? Como Venezuela, como Gaza, como Bolivia. Entonces, un poco, digamos, la militancia está un poco dispersa en esos temas.
porque hay que reconocerlo, en este país somos siempre los mismos que estamos en todos lados, pero bueno, nosotros seguimos trabajando, seguimos repartiendo volantes, es más, ya nos quedamos sin volantes, se reparten todas las oportunidades que tenemos y hay que destacarlo, son muy bien recibidos por la gente, la información de la Seguridad Social, las charlas que nosotros hemos tenido ahora últimamente una audición de radio en Toledo que está trabajando espectacularmente. Mandamos un saludo a la Comisión de Toledo que se formó hace poco, lograron un local muy bueno, el local Elena Quinteros, cedido por la alcaldía de Toledo para que se puedan reunir, se pueden hacer charlas, ha tenido mucha difusión, todos los datos que el Mondes da, porque hay que reconocerlo, el dato viene siempre fue así, viene con números precisos, con cifras que indignan a las personas, las desasnan de cómo se manejan la economía de nuestro país, porque nosotros siempre decimos la seguridad social es un reflejo del modelo económico del país, no es un tema aislado. Como va la seguridad social refleja el modelo que está instalado hace décadas en nuestro país. Entonces, bueno, seguimos en eso. Vamos a reforzar nuestra militancia esperando un poco que todas estas circunstancias que tenemos aflojen un poco y bueno, y vamos a seguir como siempre con fuerza en las redes, en la propaganda, en la difusión. Lo básico nuestro es la difusión en la información a toda la gente y por supuesto cuando se pueda, cuando aflojen un poco los fríos, movilizarnos en la calle, ni que hablar. Bueno, y muy importante un montón de mensajes. Sí, nos quedan, ya estamos pasados de tiempo, lo vamos a ir dando en distintos espacios. Muchas gracias, Marita, una vez más por estar esta mañana con nosotros. Bueno, gracias a ustedes y un gran saludo a la audiencia.